Voy a definir varios conceptos y el último tiene que ver con el ámbito político dentro del socialismo. La descodificación no verbal se centra en los gestos, posturas y microexpresiones que la persona no controla conscientemente. Eso sería casi la manera como actuamos cuando, por ejemplo, nos dicen cosas positivas o negativas, y ahí hay una serie de estudios que se realizan como la de descodificación no verbal. Multidisciplinar. Integra neurociencia y ciencias de la comunicación para analizar el comportamiento. Sería casi la situación de la neurociencia y las ciencias de la comunicación con el objetivo de cómo se comportan las personas. El enfoque situacional. Analiza la comunicación dentro de la situación de interacción conjunta, no solo gestos aislados, según su etimología, juntos en la situación. Pues ya casi el enfoque situacional es la situación de ese enfoque, cómo se puede llevar a cabo y cómo se realiza ese estudio. La herramienta de comprensión ayuda a entender al interlocutor, detectar incongruencias y mejorar la empatía y la comunicación. Esa sería la herramienta de la comprensión, que es como hay que entender al interlocutor, detectar las incongruencias y que mejore su empatía, su comunicación. Las aplicaciones prácticas se usan en ventas para saber qué piensa el cliente, selección de personal, liderazgo y detección de mentiras en su nivel más complejo. El objetivo de que se llevan a cabo una serie, alguien elige y eso se puede llevar a cabo en cualquier venta. Por ejemplo, realizar las ventas de la vida laboral. La sirnegología es una disciplina que estudia y descodifica el lenguaje corporal no consciente para entender mejor las emociones, pensamientos e intenciones de una persona, completando lo que se dice verbalmente con gestos, posturas y micromovimientos involuntarios, basándose en un enfoque multidisciplinar de las neurociencias y la comunicación. Permite leer el comportamiento humano de forma más profunda, detectando inconsistencias entre lo que se dice y lo que expresa el cuerpo, y es útil en ventas, liderazgo y mejora también de las relaciones interpersonales. Pero la sinengología lo que se encarga es de estudiar y descodificar el lenguaje corporal no consciente. Por ejemplo, lo que no se habla. Cuando, esto lo voy a explicar, cuando se dice que alguien te gusta, hay una serie de emociones, pensamientos e intenciones de una persona que se sabe muy bien cuando se actúa. Si, por ejemplo, se lanza un beso desde el aire, puede ser una percepción positiva. Si se hacen otro tipo de gestos, pueden ser negativos o positivos. Depende de lo que se diga y si te escucha, si te gusta esa persona, normalmente esa expresión es lo que intentan estudiar. Pero claro, eso es la neurociencia y la comunicación lo que se encarga. Que en realidad al final quienes son los especialistas, que son psicólogos, psiquiatras, que son los que ven cómo se comporta el ser humano y cuando está enamorado, cuando está triste o cuando está alegre, sobre todo más en los amores. Sería esta manera de entender qué es esa expresión de cómo se lleva a cabo esa estructura. Por ejemplo, si se lo dices, a lo mejor la otra persona pues, quiere, te quiere, bueno, si te responde con una sonrisa, tú le dices algo, em, ella, por ejemplo, te responde pues, con una sonrisa, te envía otro gesto y ella lo tienes que entender. Eso sería más o menos. Que luego esto se utiliza en otro tipo de formas también, como por ejemplo en el ámbito laboral. También es un ejemplo. La manera de entender la sinergología es entender un poco el comportamiento no verbal de cómo actuamos cuando estamos. O tenemos ansiedad, o estamos tristes, o estamos contentos, o estamos enamorados. Y a partir de ahí ellos detectan y descodifican y estudian nuestros comportamientos que no son verbales, es decir, lo que es, se lleva a través, o se llamaría el lenguaje corporal, que sería el lenguaje no verbal. La etimología, origen de las palabras, razón de su existencia, de su significado y de su forma. De dónde viene, por ejemplo, cada palabra. El neocolonialismo, persistencia de dominación a través de la influencia económica y política, incluso después de la independencia formal. El neocolonialismo es que se sigue dominando una plaza, por ejemplo, como pasa por ejemplo con Gibraltar, que sigue siendo pues, una forma de neocolonialismo en la actualidad. Porque el estrecho de Gibraltar, aunque ha sido español, que ha sido además de España en su momento, se perdió después de la guerra de sucesión española,
entre los Borbones y los Austrias, y hoy en día es como un territorio pues, bajo los paradigmas británicos, que tienen influencia económica, política, incluso después de que sea un territorio independiente como es el Estrecho de Gibraltar. El bolivarianismo es una corriente de pensamiento político y movimiento que toma su nombre de Simón Bolívar, idealizando su figura como figura de unidad y liberación en Hispanoamérica. Se caracteriza por promover la integración de Iberoamérica y en el contexto moderno se ha visto influenciado por interpretaciones como el socialismo y la crítica al imperialismo, según se puede apreciar en la obra que realizó o dejó la obra política de Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, quien fue un destacado promotor del bolivarianismo, que hoy en día Venezuela, con todos los problemas que tiene y esa estructura que Maduro continúa por la herencia de Hugo Chávez, pues ha convertido prácticamente en un régimen tan eh, bueno, extraño. Yo lo considero así siendo historiador, porque con los últimos 25 años las elecciones han estado un pelín medio mal estructuradas y bueno, ya la de las últimas ya han sido pues una especie de pucherazo como existía en el último tercio del siglo XIX en España, que se cogían votos de gente que había fallecido años anteriores con el objetivo de llevar a cabo el turnismo entre Cánovas y Sagasta, el Partido Conservador de Cánovas y el Partido Liberal de Sagasta, que iban realizando la alternancia. Pues algo parecido está sucediendo en la actualidad en un país que tiene solo 200 años de historia. Pues imaginemos lo que se podría haber hecho anteriormente en el siglo XX. Problemas en el siglo XX eran regímenes dictatoriales en la gran mayoría de los territorios. En América del Sur, tras la independencia en el siglo XIX. El imperialismo es una doctrina y práctica de dominación de un Estado poderoso sobre otros territorios y pueblos, usando fuerza militar, económica o política para extender su control, obtener recursos, materias primas, mercados y aumentar su prestigio, destacando el periodo del siglo XIX como se produjo en la era de los imperios. A partir de ahí, impulsado todo por la revolución industrial y la competencia entre las potencias europeas, Gran Bretaña, Francia, Alemania, entre las más destacadas de Europa y luego las extraeuropeas, pues en América como Estados Unidos, esa expansión que se llevó a cabo por todo el territorio de América por parte de los estadounidenses y de Japón, llevando a conflictos y a descolonización posterior con el objetivo de convertirse en las potencias más destacadas y tener la hegemonía europea y mundial. Así que con ello finalizo. Si os ha gustado este vídeo, darle al like, suscribiros, comentar, soy historiador y repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.